Porque, sin duda, evidentemente la ciencia es el estudio de la naturaleza, pero la tecnología es su aplicación práctica. Y no podemos hablar de ciencia sin hablar de tecnología y, evidentemente, tampoco al contrario. Estamos aquí para discutir y escuchar charlas sobre esos vasos comunicantes que hay entre la ciencia y la tecnología, esos caminos de ida y de vuelta, para ver sobre todo qué nos va a deparar el futuro, poner las luces largas y ver cómo será la tecnología y la ciencia de los próximos años, cómo la ciencia va a ayudar a la tecnología y sobre todo cómo la tecnología podrá ayudar mucho a la ciencia a avanzar. Y también para ahuyentar a los agoreros, porque estamos es curioso, pero estamos en una época donde, por ejemplo, hay más terraplanistas ahora que en el siglo pasado. Y eso es preocupante, cómo se criminaliza la tecnología como algo malo que viene a quitarnos el trabajo, pero esto no es algo moderno. El miedo a la tecnología es tan antiguo como la propia tecnología. Es muy curioso ver las crónicas de los periodistas que a pie de vía de tren entrevistaban a los médicos cuando se inauguraba el tren de vapor en Londres y decían los médicos aterrorizados que el corazón humano no podría resistir los 80 kilómetros por hora que iba a recorrer esa máquina, ¿no? Y que era una barbaridad. Y más en la actualidad, pues tenemos el 5G, los chips de la vacuna y todo esto. Bueno, vamos a hablar de un montón de aspectos que van a mirar al futuro y al presente también de la tecnología y van a ser charlas cortas, 10, 15 minutos, así que le pido a los ponentes que no se pasen mucho de tiempo. Ya estaré yo para controlarles y ya sin más dilación les quiero presentar a la primera ponente. Ella es Nerea Luis, que trabaja como ingeniera en inteligencia artificial en Singular, donde lidera proyectos relacionados con el Machine Learning y el Computer Vision, entre otros. Es doctora en Ciencias de la Computación, divulgadora y, como vamos a comprobar, una apasionada de la inteligencia artificial y la robótica. Cuando quieras, gracias. ¿Le podemos dar un aplauso? Claro que sí. Pues oye, muchísimas gracias. La verdad es un placer que me hayáis invitado y tener el honor de abrir esta sesión. Si me ponéis eso, justo a las slides. Voy a abrir esta sesión hablando de inteligencia artificial, pero no necesariamente sobre inteligencia artificial, sino de algo que va a empezar a pasar, y es cómo la inteligencia artificial va a ser una herramienta para nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría que ese fuese el tema y el aprendizaje de esta charla. Y para ello, primero, tenemos que preguntarnos cómo trabajamos en el campo de la inteligencia artificial. Si pensáis en distintas cosas que hayáis visto en prensa relacionadas con inteligencia artificial o en YouTube, en otros medios, seguramente habréis observado que trabajamos con datos. En concreto, trabajamos con diferentes tipos de datos, datos tabulares, ¿no? Lo que vienen a ser pues ficheros tipo Excel, tablas, ¿no? Tenemos imágenes también, somos capaces de trabajar con vídeo, al final los convertimos también a imágenes, y luego pues, podemos trabajar también con audio o podemos trabajar con numerosos documentos de texto libre. Pienso en documentos, pero bueno, ficheros, digamos también digitalizaciones, podemos hablar de libros enteros, ¿vale? Ha llegado un momento en el que ya somos capaces, digamos, de procesar todos estos tipos de datos y aprender de estos tipos de datos, lo cual nos pone en un punto súper interesante porque a la hora de entrenar nuestros sistemas inteligentes somos capaces de extraer muchísimos patrones alrededor de todas estas fuentes de datos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya hemos obtenido, ¿no?, este sistema inteligente, llega el momento de ponerlo en producción, como decimos los técnicos, o básicamente liberarlo para que el público lo use, ya sea como servicio, ya sea como un producto, digamos, libre o gratuito, pero digamos que llega un momento en el que queremos usarlo, ¿no? Y cuando queremos usarlo, ahí empieza un ciclo nuevo del modelo, porque al final lo que necesitamos es hacer una validación, ¿no? Nosotros ya hemos hecho una validación más a nivel laboratorio,
hemos probado pues, con distintos tipos de datos, hemos probado distintos tipos de parámetros, lo hemos optimizado, ¿vale? Pero llega un momento que al utilizarlo todos vosotros, cada uno vais a tener vuestro propio contexto, vais a tener vuestra propia forma de interactuar y entonces eso es a lo que llamamos human in the loop, ¿no? Tenemos que ser capaces de validar y monitorizar todo lo que pasa a partir de que ese modelo ya tiene como vida propia, ¿no? Y entonces, claro, esto dista un poco, ¿no? de esta imagen que había puesto aquí del humano dándole la mano a la máquina, ¿no? Es parecido, pero en realidad los sistemas de inteligencia artificial pueden ser, como os había dicho al principio de la charla, simplemente herramientas, ¿no? Y entonces os voy a poner un par de ejemplos para ilustrar esto. Básicamente, quería empezar por el terreno médico, ¿no? Hace poco tuvimos la suerte de empezar a trabajar en un proyecto de retinopatía diabética. Vimos que era un tema que sigue, se está aplicando inteligencia artificial para detectar estas manchitas que veis en el fondo del ojo, ¿vale? Cuantas más manchas y las venas más rojas, pues más probabilidad de que hayas desarrollado esa enfermedad. Entonces, imaginaros, si yo tengo un modelo de inteligencia artificial, yo puedo procesar todas esas imágenes que hayan sido etiquetadas por un médico y entonces, pues tener mi modelo, digamos, de prediagnóstico, ¿no? ¿A qué nos puede ayudar esto? Pues a, digamos, detectar con mayor celeridad en qué momento empiezas a desarrollar esa enfermedad para ponerte un tratamiento cuanto antes, ¿no? Esto, por supuesto, se tiene que certificar. El terreno médico exige mucho trabajo, mucha certificación, mucha seguridad, pero en el momento en el que esto se empieza a popularizar, lo que vamos a observar es que vamos a poder hacer prediagnósticos mucho más rápidos, pero incluso también podremos, por ejemplo, pues ayudar con los triajes o ayudar a otro tipo de cosas, ¿no? Seguimos avanzando. Avanzando, como os decía, sí, no solo, digamos, a nivel imagen, ¿no? Podemos construir nuestras propias herramientas, sino que también, si pensamos en todos estos textos, documentos que hasta ahora no han podido ser analizados de forma masiva, podríamos empezar a analizar las historias clínicas de muchos pacientes, ¿vale? Y eso nos abre también otra línea, porque seguramente si queremos compartir, pues, por ejemplo, qué tratamientos se han aplicado a según qué enfermedades, tendremos que también trabajar la anonimización de la información sensible. Y todo esto vamos a poder hacerlo con herramientas que cada vez más nos van a ayudar a acelerar todo este proceso que hasta ahora pues es que igual ha sido prácticamente manual, ¿no? O pseudomanual. Vamos, digamos, a aprovecharnos de toda esta potencia y vamos a obtener pues mayores resultados en un tiempo un poquito más pequeño. Si habéis visto recientemente las noticias, habréis oído hablar de DALL-E 2, que es un generador de imágenes, y os quería poner un ejemplo, no tanto de lo que es capaz de hacer DALL-E 2, sino de una de las cosas que va a empezar a cambiar. Por ejemplo, hace poco salió que el generador de imágenes, ¿no?, utilizaron pues distintas imágenes relacionadas con esta frase, que lo que viene a decir es, pues sácame una foto, ¿no?, de una mujer astronauta en un ángulo específico, ¿vale?, con una orientación y en formato digital art, ¿no?, arte digital. Bueno, pues esto lo empezó a utilizar la revista Cosmopolitan para montar su portada, ¿vale? Esto es un caso real. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que, digamos, a través de esta tecnología, simplemente interactuando a través del lenguaje natural, mediante ese tipo de frases, han conseguido ir iterando sobre una imagen que, pues al final les ha convencido para que sea una portada, ¿no? Como puede ser cualquier otra que hubiesen hecho, pues no sé, un fitting con una modelo u otras similares. Y esto cambia la forma de pensar, porque de repente tienes una herramienta que te aporta creatividad, te aporta otra forma de pensar y te permite hacer incluso, yo qué sé, diseño de personajes, por ejemplo, imaginaros para videojuegos, ¿vale? Vamos a poder tener un montón de ideas prácticamente a golpe de clic. 10, 30 segundos. Vamos a poder trabajar también el branding, ¿vale? No solo distintos conceptos, sino del mismo concepto generar variaciones y encontrar, pues qué es lo que más pega con lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Qué es donde yo quiero pues más profundizar, y aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, que se lo he sacado de internet. Y si seguimos avanzando, pues también vamos a poder ayudar un montón a las personas con discapacidad. Aquí os he puesto un ejemplo que me pareció bastante curioso cuando lo vi, porque pues hay muchas personas, ¿no?, que ahora pues hablamos de que pues todos los Alexa, Google Home, todos estos dispositivos nos van a permitir, obviamente, interactuar con Internet, ¿no?, a través de la voz.
pero hay personas que tienen discapacidad comunicativa. Pues lo mismo, ya se están desarrollando herramientas con mucho esfuerzo, porque es verdad que necesitamos datos, ¿no? Que igual ya no existen en todos estos bancos de datos, pero sí que se está contactando con personas que tienen este tipo de discapacidades comunicativas para que, bueno, pues cada vez más tengamos esas fuentes y que podamos mejorar, por ejemplo, limpiar el cómo hablan ellos para hacer como una especie de intérprete, pero bueno, con inteligencia artificial, ¿no? Imaginaros, si veis este vídeo luego en internet, se llama Project Relate, y lo monta Google, vais a ver cómo la chica, que de hecho trabaja para Google, utiliza su propio teléfono para hablarle primero, hablarle con su voz, luego el teléfono limpia lo que ella ha dicho y se lo comunica a la persona que está enfrente, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy poderoso. Imaginaros incluso si ya lo llevamos, yo que sé, al mundo de la traducción simultánea, ¿vale? Al final vamos a conseguir, bueno, pues mejorar también la calidad de vida de las personas. Podemos aplicarlo también a otros elementos. Veremos cómo aparecen herramientas que, por ejemplo, en entornos como el de la conducción, ¿vale? Con toda la potencia de la inteligencia artificial para generar distintas variaciones, ¿no? Por ejemplo, ante paisajes, pues oye, igual podemos entrenar los sistemas, ¿vale? Pues en distintos momentos meteorológicos que digamos que si lo probamos en un entorno real, pues no tenemos siempre la capacidad de que, yo qué sé, de que nieve en Tenerife, ¿vale? Entonces veremos también casos de este estilo. Y veremos, de hecho ya existe un caso, es el Waymo One, es un servicio que funciona en el estado de Phoenix, en California, y en este caso, bueno, pues es un taxi, ¿vale? Autónomo, funciona en algunas zonas de Phoenix, no en todas, esto va poco a poco, pero sí que ha servido para empezar a validar lo que os decía, ¿no? El cómo interacciona la población con la tecnología. Y esto es interesante, ya no tanto a nivel persona, sino también a nivel mercancía, ¿no? Todas las horas que se tiran, bueno, pues los camioneros, por ejemplo, para llevar, digamos, las cosas de un sitio a otro, toda la parte de delivery, es decir, vamos a ver cómo de repente todas estas herramientas empiezan a meter unos cambios brutales en todo lo que son, bueno, pues distintos sectores, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que esto está muy chulo, pero tenemos que también poner el foco en la automatización y entender la automatización desde distintos puntos de vista, ¿vale? Porque al final hablamos de automatización cuando queremos acelerar, ¿no? Distintos procesos aprovechando el poder de las máquinas, vamos a decirlo así, ¿no? de los ordenadores, por ejemplo. Pero claro, esto también influye, digamos, en la propia sociedad. Cuanto yo más automatice, muchas veces lo que más voy a poder automatizar pues se encuentra en unos puestos de trabajo concretos, ¿vale? Por ejemplo, tareas que son repetitivas, tareas que son trabajo especializado, pero con cierta repetición. Podemos pensar, pues no sé, en este ejemplo que os decía de anonimizar ficheros, ¿vale? Esto hace que se creen como dos mundos, uno en el que haya tareas de baja cualificación, pero muy manuales, y otro que haya trabajos muy cualificados y, digamos, con tareas, bueno, pues de capacidad, digamos, de cerebro, ¿no? De ponerte a pensar, porque esas son las más difíciles de automatizar. Entonces, tenemos que echar un vistazo a todo esto, porque como no sabemos cómo va a impactar la inteligencia artificial, sí que vemos que puede ser súper potente para ser, digamos, una herramienta, tenemos que poner ahí un foco para que no esté, digamos, sustituyendo los puestos de trabajo de mucha gente, ¿no? Y aquí se aplican muchísimas cosas. He puesto la referencia ahí de un documental que es muy interesante, yo os recomiendo que lo veáis, porque hace un análisis de bueno, pues el mundo en el que estamos, ¿no? Este documental se grabó en 2018, pero os digo que es súper vigente a día de hoy. Y entonces tenemos que hacer un análisis de cómo aprendemos, cómo trabajamos y de qué supone que todas estas nuevas tecnologías lleguen a nuestras vidas cada vez en un entorno, bueno, pues mucho más limitado a nivel de años, ¿no? Antes hablábamos de revolución industrial y demás, eso lleva muchísimo tiempo, esto está llevando apenas un par de años o 3, ¿vale? Entonces, es muy interesante entender cuáles son las habilidades que cada vez más, bueno, pues nos van a hacer interactuar con las máquinas. Obviamente hay un plano técnico, ¿vale? El plano pues, en el que me encuentro yo, podría decir. Después tendríamos ese plano humano-máquina y aquí necesitamos la colaboración de muchísima gente, ¿no? Porque según el sector,
pues oye, yo necesitaré médicos para poder desplegar mi sistema en medicina, o necesitaré, pues si trabajo para Cosmopolitan, ¿no? Pues trabajar con artistas, pero no solo serán ingenieros, ¿no? Los que hagan este tipo de herramientas. Luego, por supuesto, entra el nivel legal. Ahora se está hablando mucho de la regulación de inteligencia artificial, se está hablando mucho también de si es ético, de si hace falta automatizarlo todo, o si de verdad, bueno, pues podemos llegar, ¿no? y razonar a distintos niveles según el caso de uso. Y luego, por supuesto, hay dos variables que siempre afectan, que son el nivel económico y el educativo, ¿no? Y aquí tenemos mucho que hacer, pues porque, como os he dicho, al final todo esto van a ser herramientas, y igual que aprendimos a usar el ordenador, vamos a tener que aprender a usar estos sistemas de inteligencia artificial que no nos enseñaron en su día, ¿no? Ni en el instituto ni en la universidad, y muchas veces es que ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Entonces yo os animo a que hagáis esa reflexión, que indaguéis a ver qué hace la inteligencia artificial pues en los sectores y trabajos en los que estéis, o si sois estudiantes, pues tenéis todo un mundo para explorar. Y nada, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado, y cualquier pregunta, pues por las redes os contesto. Funciona, ¿no? Vale. Iba a preguntarte sobre el artículo que salió, creo que era de Google, de una inteligencia artificial que tenía conciencia de sí misma, en teoría. Entonces, en el nivel ético, yo creo que entraría eso en la parte de, una vez eliminemos esa inteligencia artificial, ¿habrá entonces algo ético que lo impida? ¿O unas leyes éticas sobre ello? He de decir que el tema de Lambda, o sea, bueno, la inteligencia artificial de la que está hablando se llama Lambda, y ha generado mucho revuelo porque un ingeniero de Google, que es uno de los que ha participado, no se supone, o al menos en la creación o en la supervisión del sistema, claro, ha dicho que sentía como que tenía conciencia, ¿no? Su propia vida. Al final es una inteligencia artificial que, bueno, pues es capaz de conversar contigo, ¿vale? Y se supone que hace unos razonamientos pues ya bastante complejos. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha generado tal revuelo que yo no sé si esto ha sido perjudicial al final para todos los que nos dedicamos a esto, porque ha sido como, ¿en qué momento estamos, no? La inteligencia artificial todavía se aleja mucho de tener conciencia propia. En ese sentido podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que entender la conciencia como, pues, digamos, una cosa súper abstracta, quiero decir, ¿qué hace al final nuestro cerebro? Que ni siquiera nosotros sabemos 100% cómo funciona, ¿no? Entonces, una cosa es el cómo vamos aprendiendo y cómo le vamos aplicando capas de complejidad a la inteligencia artificial, y es verdad que hay una línea muy potente de razonamiento y de lógica que Google está trabajando, y cada vez vemos más avances, mucho más interesantes, pero de ahí a decir que la máquina es, digamos, es consciente de todo lo que dice. O sea, la máquina al final, bueno, pues saca ahí su respuesta, ha aprendido distintas fuentes, pero no podríamos decir que está entendiendo, digamos, a nivel como nosotros, ¿no? Que al final nosotros sí que hacemos como un razonamiento, es que la línea es muy fina, pero digamos que hacemos una interpretación, ¿vale? La máquina se quedaría en ese nivel de contexto, cogería, bueno, pues todo lo que ha ido aprendiendo, y al final te intenta dar una respuesta en ese contexto, que además suele ser no determinista, lo cual significa que en cada momento va a haber variaciones, ¿no? en ese tipo de respuesta. Es algo que también hacemos los humanos a veces. Entonces, tenemos que alejarnos un poco de esa utopía, ¿no? de la conciencia de la inteligencia artificial. Ya os digo porque es dañino. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que hay que analizarlo a nivel ético. A nivel ético habrá que ver, oye, si este tipo de sistemas se pueden implantar en algunos casos o no. Por ejemplo, este tipo de sistemas me parecen muy interesantes, ¿vale? Para hacer, pues, por ejemplo, los chatbots, los asistentes conversacionales más potentes, ¿no? Porque a todos nos frustra que cuando haces 4 preguntas a Alexa o Google Home dices, es que son estúpidos, ¿no? Porque nosotros somos mucho más rápidos haciendo toda esa interpretación. Pero ahí no sabremos hasta que llegue, digamos, la parte regulatoria hacia dónde, bueno, pues tenemos que poner esos stops, ¿no? A día de hoy se está hablando que, bueno, pues todo lo que influya directamente a personas, pero más en la parte de cribados, por ejemplo, en el mundo del empleo, en un mundo de la justicia también, pues todo esto se empezará a auditar. Pero de la parte de conversación yo todavía no he escuchado gran cosa, salvo, bueno, pues que si hay datos que estén anonimizados y demás. Entonces veremos hacia dónde va. La línea de inteligencia artificial general no la va a tumbar nadie, quiero decir, porque el ansia sigue ahí, seguirán investigando y veremos los progresos. Muchas gracias. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Al lado, pues venga. Justo pasa el micrófono.
Hola, gracias Nerea por la charla. Quería preguntarte, volviendo a las aplicaciones médicas de la inteligencia artificial, si existe alguna iniciativa en este momento para mejorar el diagnóstico de aquellas personas que, aunque estamos viviendo los últimos coletazos de la pandemia, terminan desarrollando secuelas permanentes. Gracias. Pues si te digo la verdad, no conozco, desconocimiento total, pero no conozco trabajos así a fondo que estén tratando el tema de la COVID. Sí que sé que, por ejemplo, durante la pandemia se habló mucho de, oye, la inteligencia artificial puede ayudar con esto de la predicción, ¿no? del COVID, del diagnóstico. Y yo honestamente creo que es difícil porque tenemos todavía muy pocos datos. Ahora empezamos a tener más, han pasado 2 años, no es la misma foto que cuando estábamos en marzo de 2020, pero hay que tener cuidado con eso y con las expectativas que se generan. Porque al final la inteligencia artificial sigue aprendiendo todavía de datos históricos. Y si tú no tienes, digamos, pues un conjunto muy amplio, muy diverso de datos, al final estás como sesgando mucho ese diagnóstico o ese problema que intentas resolver. Entonces, no sé cómo se estará haciendo ahora mismo, la verdad, pero seguro que a futuro, quiero decir, que veremos alguna solución. A día de hoy, yo no he visto nada que haya llegado digamos, al entorno médico como tal. Se intentó, hay papers, seguro, vamos, 100%, pero yo no he visto nada que haya avanzado todavía digamos, ya certificado, ¿no? con uso. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Gracias. Un aplauso para ella, gracias. Gracias.